Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Comenzamos el mes de febrero y lo hacemos en este sábado, primer sábado de mes. Pensamos en la Madre de Dios, en el corazón inmaculado de María, y en este día con la proclamación del evangelista Marcos. Y lo hacemos a través del capítulo 4, versículos 35 al 40. Les propongo que tomen las Sagradas Escrituras y hagamos la proclamación. Aquel mismo día, ya caída la tarde, les dijo: pasemos a la otra orilla. Y dejando a la gente, los llevaron con ellos en la barca, tal como se encontraba. Y lo acompañaban otras barcas. Se levantó entonces una fuerte borrasca y las olas saltaban por encima de la barca, de suerte que estaba a punto de llenarse. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Ellos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar: Calla, cálmate. Y el viento cesó, se hizo una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Por qué no tienen fe? Ellos quedaron sumamente atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la luz, la fuerza, la presencia del Espíritu. Es así como este fondo, a veces el mundo parece como una oscuridad, pero Dios viene con su luz a iluminarnos. Esta es la lectura orante de las Sagradas Escrituras, una luz en medio de las borrascas, de las tormentas, como lo aparece hoy el Evangelio. Digámosle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, llénanos, séllanos, úngenos. Queremos sentirte, queremos vivir en tu presencia como dignos templos tuyos. Enséñanos a vivir tu gracia, tus 7 dones, a producir los frutos del amor, la paz, la alegría, la bondad, todos los signos grandes y maravillosos de tu presencia se den en nosotros al escuchar la palabra y vivir como el Señor nos enseña. Amén. ¿Qué dice el texto? Los invito siempre a las relecturas. Volvemos con Marcos 4, capítulo 4, versículos 35 al 41. ¿Qué les propone Jesús a los apóstoles? En esa propuesta hacen algo y pasa algo en el mar. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es la narración? ¿Qué dicen allí? Le piden un favor a Jesús con unas palabras como: ¿cuál es la actitud de los apóstoles? ¿Qué dice el Señor y qué pregunta les hace? Y después quedan ellos como con una actitud, quedan impactados. ¿Por qué? Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda lectura, los invito a que se queden con una palabra, con un versículo, algo que hoy les haya tocado el corazón. Y la tercera lectura es una síntesis para que hoy meditemos la palabra. En este primer sábado de mes, primer día del mes, pensamos en la providencia de Dios. Y la providencia de Dios no es solo económica, claro que es una bendición. La inteligencia que nos da, las posibilidades de trabajar, tantas situaciones del respaldo que Él manifiesta día tras día. Solo con levantarnos ya es providencia de su amor y de su gracia. Y al comenzar este mes pensamos en el Dios que siempre nos acompaña. Y mirando el corazón inmaculado de María, pensamos en aquella que vivió tormentas en su corazón, como Él con los discípulos hoy en la barca. ¿Quién sino el corazón inmaculado de María fue movido como en una barca con un oleaje fuerte cuando huyeron a Egipto, cuando se perdió Jesús a los 12 años en el templo, cuando empieza toda la vida pública y ella empieza a darse cuenta cómo lo maltratan en Nazaret y en otros lugares, cómo lo persiguen, cómo están al acecho de él, cuando viene toda esta triste condenación
y después el encontrárselo con el camino a la cruz y en la cruz, y después recibir su cuerpo, y después viene el sepulcro y todos los momentos de esta mujer que estuvo en una barca, que se estuvo moviendo y zarandeando, estuvo firme en su fe. ¿Quién sino ella con el Inmaculado Corazón de María nos da una pauta para leer y proclamar este evangelio? Y entonces la pregunta de hoy es, ¿será que usted alguna vez ha pensado que Dios como que se durmió? Que se está dando una siesta. Porque aquí Jesús va en la barca y Él es el que está dormido y los apóstoles empiezan a sentir vientos contrarios y sobre todo, y son buenos navegantes, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Son expertos y se llenaron de miedo. Y tuvieron que llamarlo y entonces él levantarse y decir, increpar al viento, cállate y cálmate. Y después preguntarles por qué son tan miedosos, por qué no tienen fe. Y entonces la pregunta sería más bien si es que Dios es el que está dando una siesta o es la fe de nosotros la que muchas veces da la siesta también como la de los apóstoles en aquel momento. Porque cuando viene el vaivén duro de la vida y vienen muchas cosas, a veces pudiéramos llegar a pensar como que ¿dónde está Dios? ¿Y por qué a mí? Y esto y lo otro y lo demás allá. Y ahí es donde aparece la fe, que es un don de Dios, que es una fuerza para esperar en lo que no se ve, en quien verdaderamente sabemos que existe, en quien sabemos que nuestra vida tiene sentido y que no nos dejará naufragar y a la deriva. ¿Ha sentido su vida a la deriva? Pues hoy aparece Jesús diciéndole a eso que lo tiene a la deriva, le dice, cálmate, cállate. Y es el que nos puede poner calma en el corazón, pero necesita que no estemos durmiendo, porque Él puede que físicamente Jesús estaba allí cansado y durmiendo, pero con Él no tendrían problema. Solo con una palabra suya, todo se calmó. Si verdaderamente dejamos y creemos en Jesús, una palabra suya bastará para sanarnos, como también lo ha dicho aquel siervo del centurión. En cuanto a una sanación física, aquí es contra un prodigio del dueño del universo entero que hace que se calmen el mar y el viento. ¿Qué oleajes, qué vientos fuertes, contrarios hay en su vida? Y que también ahí será que la fe suya y la mía están durmiendo. Porque Dios nunca duerme, no reposa. El guardián de Israel, dice un salmo, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Pues ahora ya no es solo el guardián de Israel, es el Señor Jesús, el Redentor, el que vive, el que tiene la victoria, el que viene a decirle a todo lo que nos tiene con ganas de hundirnos y ahogarnos, dice, calla, cálmate. ¿Qué pensamientos están dando? Y la cabeza y los pensamientos a veces se vuelven como un mar de esos como embravecido y por pensamientos y no dije, hice y me hizo y no esto y lo que pasó y pudo haber sido y esto y empiezan los pensamientos y entonces Jesús tiene que venir y decir, cálmate, calma, cállate, todo eso que empieza aquí como, porque la lucha de los seres humanos hoy está aquí en la mente y en el corazón. Y Dios viene a decirnos, ¿será que por qué no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Empezamos un mes, no tengamos miedo. Con Él en la barca de nuestra vida, con Él en la barca de la iglesia. Puede que la iglesia se zarandee, puede que nuestra vida a veces vaya de un lado para otro, pero Él nunca nos dejará solos. Nunca, jamás. Que no durmamos nosotros. Él siempre vela por los que ama. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu fuerza, tu amor y tu providencia. Eres el Dios que nos ama. Hoy te bendecimos, Padre, por Cristo, tu Hijo, Señor de la creación y vencedor del mal y de la muerte. Aunque a veces lo olvidemos, Él viene con nosotros en la azarosa travesía del mar de la vida. ¿Por qué dudar hombres y mujeres de poca fe? Jesús nos acompaña con la presencia de su Espíritu y no nos deja solos ante el peligro. Gracias, Padre. Haz que descubramos Dios dormido y ausente, que te descubramos Dios dormido y ausente en medio de los proyectos, aspiraciones y fracasos, cansancios y esperanzas, frustraciones y anhelos de nuestros hermanos, los hombres que sufren y esperan. Amén. ¿Qué les deja esta palabra? Propósito y acción. Quedémonos contemplando. Calma, cállate.
algo que haya en el movimiento del corazón y de la mente. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.